aspectos de él, compartimos, hicimos preguntas y esta sesión vamos a hablar sobre unos ejercicios que algunos y algunas de ustedes compartieron conmigo como parte de la tarea. Pero digamos que son ejercicios, los vamos a observar, los vamos a mirar y voy a hablar un poco sobre el análisis para la investigación, ¿vale? Entonces, voy a compartir mi pantalla, denme 2 segunditos. Ay, caramba. Momentito. Listo, ya. Okay. Ahí lo están viendo. Creo que en este momento está cargando. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? Bien, listo, súper. Entonces, estamos en la retroalimentación y 2 personas nos compartieron sus ejercicios. Entonces, quiero preguntarles, creo que Dana es una de las personas que nos compartió su ejercicio y hubo otra persona y quisiera saber si esa persona está en este momento en el taller para saber si podemos hablar de su ejercicio y si no, pues entonces nos vamos por el ejercicio de Dana. Listo, escriban por el chat, entonces, por favor. Entonces, escriban por el chat. Ahora voy a compartir otra. Ay, Dios mío. Hoy la tecnología no está de mi lado tanto. Perdón. Entonces, voy a compartirles el ejercicio que hizo Dana. Bien, entonces... Era un ejercicio para los que se conectan hoy, un ejercicio en 2 partes. Una, se preguntaba sobre el título de la investigación, el qué, quién o quiénes, dónde, cuándo, para qué y por qué. ¿Bien? Y después, un segundo ejercicio más como enfocado en la planificación o en la organización de cómo yo puedo obtener los datos a partir como de las preguntas que se resolvieron en el primer ejercicio. Entonces vamos a leer un poco lo que Dana nos comparte y dice, el título de la investigación es La que quiere marrones aguanta tirones, Escuela de líderes, lideresas y feminidades. Entonces con el título yo ya puedo empezar a entender un poco el contexto de esta investigación, ¿cierto? Entonces por un lado tengo como una parte, ¿cierto? Que es algo que conocemos, es muy cultural en Colombia. Sin embargo, tiene un cambio, porque dice, la que quiere marrones, ok, bueno, porque recuerdo, Dana, cuando compartiste tu ejercicio, decía, la que quiere marrones que aguante tirones. Entonces, bueno, pero está, o sea, sí ha ido transformándose, eso hace parte del ejercicio de investigación, está muy bien. Y la segunda parte me dice escuela, ¿cierto? De líderes, lideresas y feminidades. Entonces me está diciendo, por un lado, ¿qué es? Por un lado, ¿cierto? Escuela, me sitúo en un espacio físico o no físico. Por el otro lado, me está diciendo quiénes, ¿cierto? Me habla de líderes, lideresas y feminidades, ¿cierto? Entonces, ahí, nada más con el título, yo me ubico dentro de un contexto. Continuamos. Entonces, Dana responde quién o quiénes y nos indica mujeres pertenecientes a la escuela comunitaria LLF. Entonces, yo no sé qué es la escuela LLF, pero sí sé que es una escuela comunitaria, entonces eso me ayuda más a entrarme, como a situarme dentro de esta investigación. ¿En dónde? Económicas, culturales, políticas, ¿cierto? Esta historia. Entonces comienzo yo como a imaginarme más cosas en el proyecto. Cuando me dice 2021, entonces estamos hablando de que este es un proyecto para realizar en el futuro, es una investigación para realizar en el futuro y que quizá pasa ahora, está sucediendo ahora, pero la vamos a hacer, se va a ejecutar como tal en el 2021. Entonces, ¿por qué? Dice, porque durante generaciones de manera sistemática a las mujeres se nos han vulnerado y violentado derechos humanos por el simple hecho de ser mujeres.
Y estas vulneraciones se han venido replicando y sosteniendo de generación en generación por medio de la crianza y la educación, primordialmente a través de los discursos arquetípicos de lo femenino. Entonces ahí nos está dando más información todavía, ¿cierto? Nos está hablando de vulneración de derechos, nos habla de violencia, ¿cierto? Nos habla de replicabilidad, ¿cierto? De un acto o de un comportamiento que se replica, y nos habla de un hecho generacional, ¿cierto? Entonces un acto que se replica de una generación a la otra a través de la crianza y la educación. Entonces, claro, ya tenía yo pensado mujeres, ¿cierto? Una escuela, entonces ahorita estamos hablando, mete el tema de la violencia y por el otro lado, la educación, ¿sí? Entonces comienzo yo como a tejer este mapa tridimensional de lo que es este proyecto. Seguimos, dice, sostenidos e incorporar, me voy a devolver un segundo, a través de los discursos arquetípicos de lo femenino, sostenidos e incorporados, además, por las prácticas de cuidado de nuestras madres, abuelas, tías y en general figuras de crianza. Dice, mucho de esto denota que las mujeres se nos han mantenido en lugar de desconocimiento y memoria de parte del propio cuerpo, y esto hace que se mantenga un discurso de desigualdad y obediencia. Bueno, entonces aquí estamos hablando también de relaciones de poder, ¿cierto? Las prácticas artísticas, culturales y ancestrales. Ok, aquí me confundo un poco, estamos hablando como de un contexto, ¿cierto? Y de repente estamos hablando de arte, cultura y ancestralidad, que hasta ahora es el primer momento en donde me acerco, entonces digo, ok, ahí digamos que me hace falta como un puente en eso, para que yo, digamos, soy una lectora que jamás he sabido de este proyecto antes, entienda más o menos cuáles son los links o los vínculos entre un tema y el otro, ¿sí? Para que tenga un poco como de coherencia y sostenibilidad todos la intersección de los temas. Continuamos. Bueno, entonces tenemos un tema, pero tenemos como 3 temas más, que son lo artístico, las prácticas artísticas, prácticas culturales y ancestrales. Entonces tenemos otros 3 grandes grupos de temáticas a desarrollar. En cuanto interpelan estas, al ser en su subjetividad y su cuerpo material. Entonces estamos hablando de algo que sucede en el cuerpo, ¿verdad? Me imagino yo que tiene que ver con las prácticas artísticas y lo intuyo, ¿sí? Luego, subjetividad y su cuerpo material abren y o crean y o posibilitan un espacio de tránsito y reestructuración en discursos de abandono, partiendo de la pregunta por el yo, cuidado y reconocimiento físico y energético. Entonces, aquí creo que este párrafo condensa un montón las ideas, ¿cierto? Y de alguna manera hay que buscar que estén un poco más, digamos, como que se cree un puente entre la una y la otra, ¿sí? Para que el lector, ¿cierto? Digamos que es un ejercicio para ti, pero digamos que yo no sé nada del proyecto, entonces que la persona que lee diga, ok, ¿cierto? Es por esto, por estos motivos, ¿cierto? Incluso a veces los porqués, digamos, a mí me encantan como los puntos, ¿sí? Los bullet points, entonces, 1, 2, enumerar cosas, porque eso me da cosas más concretas y puntos concretos, y a partir de ahí puedo yo hacer intersección de temáticas también, ¿bien? Ahora pasemos al para qué. Dice, para posibilitar espacio que permita crear discursos propios de lo femenino basados en experiencias vividas de las mujeres y romper con la réplica de estructuras de opresión, violencia y desigualdad sistemática y crear sociedades menos enfermas y más sensibles. Vemos que aquí hay varios objetivos, ¿sí? Así como, sí, claro, es amplio, pero está muy bien además porque ahí en el para que yo puedo ver la intención de la investigadora y puedo ver hasta a un punto la intención de la investigación. Pero entonces hay que empezar como a desfragmentar un poco el para qué, que al final nos va a dar el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. ¿Bien? Tenemos otros 2 que dicen, para sanar discursos y roles impuestos e infligidos por mi crianza, que crearon vacíos, ausencias y violencias en mi psicología emocional, cuerpo físico y energía de vida. Entonces aquí la investigadora se pone como objeto de investigación, así como está redactado. Entonces, ella o ella, ¿cierto? O él, pero se pone, digo, como yo quiero a través de esto sanar discursos y roles, ¿bien?
Luego, dice, para aportar a los discursos de género y teorías feministas y para disminuir la violencia contra la mujer, posibilitando que las niñas y niños tengan la posibilidad de crecer en unas sociedades para la vida y no para la supervivencia. Bien, entonces ahí nuevamente tenemos como varios objetivos. Por un lado, los objetivos de la persona que investiga y por otro lado, los objetivos de la investigación. Está muy bien identificarlos para diferenciarlos y también definir, ¿cierto? Como para qué realmente esto es relevante dentro de mi práctica como investigadora, dentro de una práctica en general, que ya hay estudios de género, ¿cierto? Y esto como qué finalidad va a tener, porque desde lo personal, a mí lo más maravilloso que me parece investigar es que haya un motivo, ¿sí? Más allá de que haya un resultado maravilloso, es que haya un motivo por el cual yo me lleve a mi investigación, decir, voy a llegar allá porque esto va a aportar a mí, me va a aportar a la sociedad, va a aportarle a un grupo de personas, y creo que ese es un motor que hay que alimentar. Bien, bien, entonces tenemos claro, ¿cierto? Tenemos quién o quiénes, ¿cierto? Entonces ahí en el quién o quiénes, sí, Dana, en este caso, tú eres el objeto también de la investigación, tú eres parte del quién y quiénes, ¿sí? E incluso podríamos ser más específicos en el quién y quiénes, podemos decir mujeres entre los 12 y los 18 años, por ejemplo, ¿cierto? U hombres y mujeres, o niñas, niños, ¿cierto? O digamos que yo no soy como este tema de género no es mi especialidad, pero entiendo más o menos entonces como dentro de esa expresión, ¿cierto? De género, quiénes van a participar. Podemos hacerlo incluso más específico. Y sobre todo porque esto es una propuesta para maestría. Entonces también, hacer entre más específico sea, mucho más concreto va a ser como todo el diálogo que puedas tener a partir de ahí. ¿Dónde? Bosa. Es claro, pero digamos que Bosa es una localidad tremenda, ¿cierto? Y hay muchos habitantes en Bosa. Entonces, ¿qué es barrio específico de Bosa Piamonte, Bosa Laureles, ¿sí? Como en qué, ¿verdad? No para que vayan al título, sino para tu camino de investigación. Es útil, es muy, muy específico. En el cuándo, entonces, ahí me surge una pregunta, y es que se va a desarrollar la investigación en el 2021 o se va a desarrollar este proyecto en el 2021, porque esto indica, digamos que el cuándo lo podemos fragmentar también como en una gran línea de tiempo, porque tú ya empezaste esta investigación, ya tú has hecho un análisis y una observación, quizá estructurada, no estructurada, de tu población o de lo que quieres hacer del proyecto, ¿cierto? Y has hecho un camino, ¿cierto? Y de pronto ese 2021 es el año en el que lo vas a ejecutar, pero después del 2021 quizá haya otro tiempo que tú necesitas, ya recolectaste los datos, tienes todo, ahora analizamos los datos, que es un poco lo que vamos a conversar. ¿Ah? Y bueno, el para qué creo que está claro, de pronto lo pondría como lo dividiría, ¿sí? Como te estaba diciendo antes, entre mis para qué desde mi ser individual y los para qué de la investigación, que pueden ser los mismos, pero es importante hacer esa distinción para que no quede como una investigación porque a veces los profesores dicen, como es que esto no es de usted, esto no es sobre usted, ¿sí? Aunque puede ser, pero entonces hay que estar muy seguros para poder uno justificar por qué los ¿sí? Bien, súper. Pasemos al ejercicio 2, que simplemente eran 4 pasos para acercarnos un poco a la planeación de cómo voy a hacer yo esa observación que va a nutrir mi investigación. Bien, entonces aquí Dana nos comparte sus propósitos o objetivos y dice, realizar y observar prácticas artísticas, culturales y ancestrales que potencien el reconocimiento propio, físico, los conocimientos sobre las sexualidades, los roles de género y el cuidado del cuerpo. Bien, entonces, realizar y observar prácticas artísticas. Voy a concentrarme en ese fragmento. Entonces, lo que yo digo es, lo que observo es que ella va a ejecutar algo, ¿cierto? Y va a observar ese algo, ¿cierto? Y después entonces continúo y digo las prácticas artísticas, ¿cierto? Culturales, ancestrales. Entonces, 3 temas. Entonces voy a realizar, pero ahí no me queda claro qué va a realizar, ¿sí?
son, no sé, intuyo yo, pueden ser talleres, pueden ser, no sé qué otras, si es desde lo artístico, un montaje, pueden ser ponencias, puede ser, ¿sí? Creo que en tanto a los propósitos y los objetivos, digamos que la palabra realizar, el verbo realizar va más hacia los objetivos específicos antes que el objetivo general del proyecto, ¿sí? Eso en internet uno encuentra un listado de objetivos específicos, verbos para objetivos específicos, chan, 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 verbos para objetivos generales, chan, 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 y uno acomoda, ay, este verbo, yo lo he hecho, internet es muy útil. Y simplemente es como indagar realmente dentro del objetivo general qué es lo que realmente yo voy a hacer. ¿Sí? Y a partir de ahí, entonces, los objetivos específicos son el camino que me van a llevar a cumplir ese objetivo general. Bien, continuamos aquí. Dice, definir las categorías o conductas que se observarán. Entonces, tenemos prácticas artísticas, culturales y ancestrales. ¿Cuáles? Podemos ser un poco, ir al siguiente nivel, más específico, ¿sí? Encuentros cotidianos de charla y café. ¿Con quiénes? ¿En qué momento? El tercer punto, discursos y diálogos que se generen a partir de las prácticas y de los encuentros cotidianos. Bien, digamos que la palabra discurso, digamos que en trabajo con comunidad uno habla de un discurso, uno habla más de la charla y del diálogo, ¿cierto? Como de este ir y venir con la persona en el momento. Entonces yo me iría más por el lado del diálogo y de la informalidad un poco también. Y porque bien, digamos que intuyo que esto es más como la observación de las reflexiones y del impacto o lo que generen los participantes de este proyecto. Lo intuyo, ¿sí? Sí, no sé si es por ese lado. Y si es por ese lado, entonces tiene que ver es más con esa observación, ¿cierto? Con el desarrollo de unas actividades, la observación durante la actividad y quizá una segunda observación después de la actividad, podría ser. El otro punto, prácticas de crianza y cuidado, individual y grupal, social en la escuela, lúdica comunitaria y sus oficios de trabajo comunitario. Entonces, tenemos que lo que se va a observar, las prácticas, los encuentros, los discursos y otras prácticas que se van a realizar, imagino yo, de crianza y cuidado. Bien, entonces digamos que una siguiente pregunta podría ser, ¿dónde va a suceder cada una de esos cuatro puntos que pones ahí? ¿Cuándo? ¿Cierto? ¿Quiénes? ¿Qué duración? ¿En dónde? Porque también digamos que el espacio en nuestros tramos de comunidad es fundamental, ¿sí? Para facilitar un espacio de confianza, de horizontalidad, de las personas se sientan tranquilos de estar y compartir, ¿sí? Continuamos el siguiente punto, precisar las condiciones de la observación y ubicar 6 meses principalmente. Entonces, imagino yo que esos 6 meses corresponden aquí a lo que tenemos del 2021, ¿cierto? Entonces creo que puedes incluso desfragmentar esos 6 meses, ¿sí? Y incluso los meses anteriores y los meses posteriores, ¿sí? Para que tú tengas como en una línea de tiempo que te vaya guiando y facilitando también tanto la ejecución como la recolección de datos. Bien, aquí en la parte de los instrumentos de observación. Entonces digamos que yo ahí compartí, todos estos son instrumentos de observación que tú puedes usar, que cada uno de ustedes puede usar en su práctica o en su observación, ¿sí? Que es una lista de cotejo, un diario, cuaderno de notas, fotografías, videos, audios y escalas de apreciación. Hay un montón, hay otras. Digamos que eso depende de la calidad de datos que ustedes necesiten para su investigación y de su investigación. Digamos que Ana, en este caso, ella nos dice que tendrá un diario, una bitácora de campo, videos, audios, entrevistas y esas reflexivas a partir del encuentro con las prácticas artísticas, culturales y ancestrales y las fotografías. Entonces, digamos que aquí nuevamente podemos ser incluso más específicos y digamos que cada uno de estos elementos que tú planteas acá tienen una manera de hacerse. No es lo mismo hacer un diario que hacer un video. Y no es, digamos que la metodología o el método de recolección de datos a través del diario o de los videos no es la misma. Entonces también como que un poco más al detalle, ¿qué necesitarías? A un diario, pues
básico de un cuaderno, pero ¿cuándo vas a tomar notas? ¿Vas a tomar notas durante la ejecución de los talleres? ¿Vas a tomar notas después? ¿Va a haber algún formato? Con la fecha, siempre, nunca olvides poner fecha cuando estás tomando notas, súper importante, con nombres, va a haber, no sé, va a ser una bitácora escrita o también gráfica, pictórica, ¿sí? En tanto a los videos, pues hay una logística que se requiere de eso y unos permisos también, audios de las entrevistas. Entonces ayer en el taller de Sebastián vimos la entrevista estructurada, entonces cómo va a ser la estructura de tu entrevista y qué datos necesitas recolectar a partir de esa entrevista. Y en este me queda, no entiendo muy bien las piezas reflexivas. Me imagino yo que eso es como lo que los participantes generan durante las prácticas. Ahí no me queda muy claro. Y bueno, las fotografías igual. Importante las fechas, sobre todo con fotografías, videos y audios, es súper importante fechas y nombres. Bien, súper. Muchísimas gracias, Dana, por compartirnos este ejercicio, por hacerlo también. Y entonces ahora voy a compartir. ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahora, perdón, yo sí hablando como loca. ¿Alguna pregunta, Dana? ¿Alguna observación? Súper. Entonces voy a compartir carta. Ay, tenés. Ya. Ahí, ¿ya lo ven? ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Te ves, Sebas? Todavía no, pero toma un poco en algunas pantallas, entonces no te preocupes. Yo Bueno. todavía no, pero lo que te digo, se toma un minutico. Bueno, por acá escribe, ya dice Dana. Bien, entonces, vamos, mientras descarga, no hay afán, vamos a hablar un poco del análisis de datos, que es parte también fundamental de cuando estamos haciendo nuestras investigaciones. Entonces, el análisis de datos dentro de la investigación es el proceso que consiste en la realización de las técnicas o procedimientos a los que el investigador deberá someter la información recolectada con la finalidad de alcanzar los objetivos que el estudio se propone o su investigación propone. Es por ello que, en conjunto, planteamos las técnicas e instrumentos de recolección de la información dentro de nuestra investigación, o sea, entrevistas, videos, fotografías, etc., debemos plantearnos un plan de análisis que nos permita orientar la forma en que se procesará la información. Las técnicas que implementamos para analizar nuestros datos dependerán de la naturaleza de los mismos. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos datos estadísticos, discursivos, narrativos, documentales, videográficos, fotográficos, entrevistas y registros. Y cada uno de ellos tiene una forma particular de analizar. No existe un método predefinido para analizar los datos. Lo que hay es una serie de prácticas y procedimientos que los científicos sociales en su especialidad utilizan de maneras muy diversas de acuerdo al enfoque que ellos tengan, ya sea epistemológico, teórico o metodológico, y que lo orientan hacia su investigación y de acuerdo a las características de su estudio. Bien. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros analizamos los datos? Primero, para describir y resumir, identificar la relación entre las variables, compararlas, identificar la diferencia que puede haber entre esas variables y pronosticar los resultados. Entonces, identificamos 3 etapas fundamentales y digamos que básicas para este análisis de los datos. Entonces, en principio es el análisis o la organización de ellos. Una vez cuando los tenemos ya recolectados, entonces pasamos al momento de analizarlos y organizarlos. Después a interpretarlos, que es cuando vengo yo y entonces, bueno, tengo todos estos datos organizados de esta manera y entonces a partir de eso yo puedo decir que, no sé,
Identifiqué, por ejemplo, si volvemos al ejemplo que nos compartió Dana, identifiqué que las niñas y las mujeres de esta y esta edad tienen esto en común, tienen este comportamiento en común en el taller que hicimos sobre títeres, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo comienzo a interpretar. Y luego paso a una siguiente fase que es explicar, que es realmente cuando yo estoy analizando los datos y los hago útiles para mi investigación. Entonces, por ejemplo, identifiqué e interpreté, ¿cierto? Que encontré una variable que es que en las niñas de 8 años sucede X durante el taller de títeres. Y en las mujeres de 18 años sucede X, esto mismo, en el taller de títeres. Por ende, pasa esto sucede dado a condiciones del contexto, condiciones sociales, condiciones psicológicas, condiciones económicas, y comienzo yo a explicar por qué, ¿cierto? Y que eso realmente es como como el elixir después de que sale, después de analizar los datos, ese es el elixir que queda. Entonces, tenemos dos grandes familias dentro de la técnica del análisis de datos. Es el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Entonces, el análisis cuantitativo supone ese análisis que es la base y se basa enteramente en los números, ¿sí? Pero también es muy interesante que a veces, en algunos casos, esos números se pueden volver también un dato cualitativo. Sin embargo, pues en este tipo de análisis lo que buscamos son números, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de análisis? Ponderar, medir o cuantificar, y busca qué, quién, dónde y cuándo, y es muy realista y es objetivo. ¿Sí? Hay una gran frase que dice como los números no mienten. Digamos que esto nos arroja es resultados que son verídicos, reales, existentes, y tengo estas y estas pruebas para sostener lo que estoy diciendo, ¿sí? Por el otro lado, ¿cierto? El análisis cualitativo es un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos que no se imprimen de forma numérica o cuantificable. Su objetivo es dar sentido a los relatos, comportamientos y actitudes de los sujetos. Este tipo de análisis es una reconstrucción de la información sobre el lenguaje. Por ejemplo, en la metodología cualitativa se distinguen el análisis de contenido y el análisis del discurso, ¿sí? Donde el análisis del contenido básicamente se entiende como la interpretación de los contenidos del relato, mientras que el análisis del discurso realiza la interpretación desde los contextos discursivos de la producción de la información. Entonces, digamos que entre el análisis cualitativo tenemos otras formas de comenzar a analizar la información, dada las múltiples caras y los múltiples matices y lo heterogénea de la información o los datos que yo he colectado, ¿sí? Entonces, el objetivo de este tipo de análisis es explorar, conocer y profundizar. ¿Qué buscan? Responder el por qué y el cómo, ¿sí? Explorando opiniones, sentimientos y actitudes. Y es relativa, subjetiva y participativa. Este tipo de análisis es altamente usado en los procesos de investigación para las artes y las humanidades, ya que ayuda a identificar patrones y los temas de los datos recogidos. Asimismo, nos ayuda a dar estructura a datos no estructurados, como por ejemplo, si continuamos observando lo que Dana nos compartió, si ella hace una entrevista a 5 mujeres, por ejemplo, las 5 pueden dar una respuesta muy diferente a una misma pregunta. Y entonces, la pregunta del investigador es cómo yo analizo estos datos, ¿sí? Entonces, puedo analizarlos quizá de forma cuantitativa porque encuentro una tendencia, porque encuentro un lugar común desde lo numérico, y por otro lado desde la cualidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Y eso es como lo complejo del análisis cualitativo y lo rico también. ¿Qué encuentro yo en común desde el lenguaje, desde la forma, desde su experiencia, desde sus opiniones, sentimientos y actitudes, que puedo yo de pronto observar en las otras 5 mujeres? ¿Por qué no? ¿Bien?
¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Me escuchan? Bien, ¿Todo bien. bien? Va. Yo todavía no Entonces, veo tu pantalla, pero ¿no? ¿Y los demás? pero exacto, si los demás la ven. Escríbanme si la ven porque, vale. Sí, Dana dice que ella sí la ve. Espérate, voy a parar y voy a compartir de nuevo. A ver si de repente nos ayuda esto. A ver, yo ahí ya Por la ahí, veo, ¿ya la pero ves? no sé si, pero las demás personas la ven, por favor Y por comenten. aquí me hacen como pulgar arriba. Sí, Evelyn sí la ve, Evelyn dice sí. ¿La ven? Ricardo Andrés también, dice sí. Marisol Marisol sí. también, listo. Bien. Entonces, bien, en este momento deben ver un cuadrito Sí, 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 gracias, perdón. para jugar. Bien, súper. Entonces, digamos que vamos a observar cómo se pueden relacionar los datos cuantitativos y los datos cualitativos para hacer el análisis de los mismos. ¿Sí? Entonces, encontré este cuadro en donde en el eje X, ¿sí? En el eje X ubicamos los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Y en el eje Y ubicamos el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Entonces, cuando juntamos el uno con el otro, observamos que si vamos a analizar desde lo cuantitativo los datos cuantitativos, pues tenemos que ir hacia la estadística. Estamos hablando de números y vamos a analizar los números, ¿cierto? Después, si nos vamos a datos cualitativos, pero vamos a hacer un análisis cuantitativo, también es posible, a pesar de que mis datos sean cualitativos, por lo que les explicaba antes. Quizá encuentro yo una tendencia, quizá encuentro lugares comunes que yo puedo volver cuantificables. ¿Bien? Ahora, si tengo datos cuantitativos y hago un análisis cualitativo, ¿cierto? Aquí puedo hacer la interpretación de índices, frecuencias y elementos que encuentro quizá que se repiten y lo vuelvo, entonces esos datos cuantitativos los analizo desde lo cualitativo, ¿sí? Desde sus características. Y bueno, nuevamente los datos cualitativos, hago un análisis cualitativo y es más así un análisis comprensivo de lo que es estos datos. Bien, ¿para qué analizar los datos? Entonces, el objetivo último del análisis, perdón, dentro de la investigación es abstraer de los datos pistas, cantidades, tendencias y significaciones que nos ayuden a comprender la complejidad de los fenómenos que estamos estudiando. El apoyo del análisis estará dado por los esquemas, gráficos o tablas que realicemos, pues en estos son los que nos podremos apoyar para realizar nuestra explicación de información. Es importante recordar que la utilización, por ejemplo, de tablas y gráficos dentro de una investigación son métodos de apoyo al ordenamiento y presentación de los datos, pero no solo el análisis de los datos. Si no existe una explicación pertinente con base en su contenido, no resultarán relevantes para la investigación. Entonces, por ejemplo, hice eh, una, 5 entrevistas nuevamente y las organicé en una tabla. Entonces puse mujer 1, mujer 2, mujer 3, mujer 4, respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4. Listo, los organicé. Excelente, porque eso me va a facilitar a mí visualizar, entender, comprender. Pero eso no es todavía, hasta ahora soy a la mitad del camino. Ahora tengo que interpretar y analizar esos datos. Bien, es para que lo tengamos presente. Ahí acá. ¿Qué pasos puedo seguir para analizar los datos de mi investigación? Entonces, identifique 7. Primero, la recolección de los datos. Básico. Las reflexiones y organización previa. Entonces, antes de ir yo a recoger mis datos, tengo que hacer una preparación y identificar qué tipo de información o datos es lo que yo quiero o necesito para la investigación. Bien, entonces tener como una planeación. Después, preparar los datos para el análisis. Lo que les decía, entonces hago una tablita, si lo quiero hacer una tabla, pongo mujer 1, mujer 2, 3, 4, 5, respuesta 1, 2, 3, 4, 5, y digamos que ya tengo la información organizada. Después paso a la revisión de los datos
y la lectura y la observación. Entonces, pongo, miro, observo y comienzo a entrarme en el campo del análisis. Después, claro, ya tengo como una lectura de, hice la parte, ya estoy entrando en la interpretación y análisis, ¿cierto? Entonces, ahora voy a organizar eso que estoy observando a partir de los 3 pasos anteriores que hice. Después, voy a descubrir unidades de análisis. Entonces, nuevamente, 5 mujeres, estas 5 preguntas. Identifique que la mujer 1 y la mujer 4 tienen en común esto. Y voy a poner que esa unidad de análisis se llama, no sé, como facilidad para contar su historia de vida a través de la cuentería. Y lo tienen 2 mujeres, ¿sí? Entonces, quizá eso puede ser una unidad de análisis. Otra, que estas 5 mujeres nacieron todas en el barrio Bosa. Digamos, porque puede que gente no haya nacido en Bosa y se haya ido a vivir a Bosa, ¿cierto? Entonces da la casualidad que ellas todas nacieron en Bosa, viven en Bosa y tienen su familia en Bosa. Entonces eso quizá sea una unidad de análisis también para mi investigación, ¿sí? Después voy a la codificación de las unidades. Entonces asigno una categoría y un código. ¿Qué quiere decir eso? Que es de uno de esos ejemplos que les di, les doy un número, ¿cierto? O les doy un nombre para que me sea a mí más fácil después analizar, interpretar y sacar conclusiones a partir del análisis. Y después en el punto 7, que es como la condensación de todo eso que hice anteriormente, es generar una hipótesis, las teorías y las explicaciones que son como ya como la materia concentrada en mi investigación y lo que me va a generar a mí un puente para sacar conclusiones. Entonces, me voy a devolver un segundo a partes de la presentación que hice en la sesión anterior y vamos, no sé si todos los que están ahorita estuvieron presentes en la sesión anterior, si no, no importa, no hay problema. Y entonces, para volver a recordar y ponernos en contexto, esta tabla o este gráfico de torta muestra unos porcentajes de una entrevista que yo hice a 154 personas preguntándoles que cuáles eran los eventos artísticos a los que ellos más asistían. Bien, entonces, la pregunta para ustedes ahora es ¿qué tipo de análisis podríamos hacer nosotros con estos datos? Los escucho. Entonces tenemos por un lado que el 26% va a teatro, el 24% a cine, 18% a música, exhibiciones 16, danza 9 y otros van al 10% de los encuestados, va a otros. Ricardo dice cuantificar. Vale. Sí, podemos cuantificar, claro. Evidentemente en este momento ya estamos cuantificando, dado que la encuesta, digamos, en este momento yo ya creé mi método para organización de datos, para organizar mis datos. Entonces yo identifiqué que de las 154 personas, 26% va a teatro. Y eso es un dato que yo ya tengo para analizar, ¿cierto? Entonces quizá yo puedo decir que el teatro podría ser, estoy yo lanzando una hipótesis, podría ser el arte, la forma de arte que a las personas más asisten, ¿sí? Porque en un grupo de 154 personas en Bogotá, ellos me respondieron que van a teatro. Por otro lado, podría decir que la danza quizá no sea, digamos, como la forma de arte a la que las personas más asisten con mayor frecuencia, ¿sí? Sin embargo, aquí en este momento, digamos que esta tabla solamente nos muestra los números, ¿sí? Y yo no puedo, digamos que estoy lanzándome solamente como parte del ejercicio a explorar qué análisis yo podría hacer a partir de esta tabla. También puedo hacer análisis y decir que no tengo suficiente información. Esto no, la verdad que no me dice nada. 154 personas no es un número representativo dentro de una población de casi 10 millones de personas en Bogotá. Vaya y encueste otra vez, ¿cierto? También puedo analizar eso. También, bien, segunda pregunta.
Sí, Perdón, adelante. una pregunta. ¿A qué te refieres con qué análisis se puede realizar? Am, Sí, digamos como, o más, sí, como, qué tipo de, qué observaciones, voy a usar la palabra observación, pero qué observo, a partir de estos datos, qué puedo observar yo como investigadora con estos datos, ¿sí? ¿Qué puedo, qué puntos de pronto de comportamiento de la audiencia yo puedo identificar? ¿Sí? ¿Qué tipo, de pronto, cuáles son las formas de arte más visitadas por las audiencias? ¿Cuáles son las que no? Creo que estos datos nos podrían acercar a eso me refiero con el análisis, como qué información este gráfico me da, ok, qué tipo de información, o que no me da. Por ejemplo, yo no sé si son mujeres, si son hombres, si son niños y niñas, si son adultos mayores, no me lo dan. Y quizás eso sea relevante para mi investigación y no pregunté eso, o no está en este gráfico. claro, Y, y pues es un error, ¿cierto? Entonces también puedo identificar qué, qué me hace falta saber. Y si no lo recolecté en este tipo, usando una encuesta, entonces tengo que recurrir o a repetirla o hacer generar otro dispositivo de recolección de datos que me facilite a mí la comprensión del, si me preguntas, que depende mucho de la pregunta de investigación, si mi pregunta cuáles son las formas de arte las que más asisten los habitantes de la ciudad de Bogotá, pues entonces, ¿cómo yo voy a responder esa pregunta y cuáles son las preguntas que tendría que hacer a las personas para llegar a responder esa primera pregunta? ¿Sí? Entonces, digamos que, volviendo un poco, digamos que en el proceso de la investigación tengo que tener muy, muy claro cuál es el objetivo de mi investigación, para después plantear cuáles son las preguntas pertinentes y cuáles son los datos que requiero para mi investigación. ¿Sí? Bien, ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Asumo que no. Y entonces tenemos aquí otros datos, ¿cierto? Otro tipo de datos, otra forma de diagramarlos, ¿cierto? Pregunta, ¿esto es cuantitativo o cualitativo? ¿Qué incluyen estos datos como están diagramados en este gráfico? Tenemos por ahí una respuesta. Dice cualitativo, cualificar. Cualitativo, sí, es cualitativo. Muy bien. Sin embargo, también es cuan, también se puede cuantificar, claro, porque la herramienta que yo usé ponía las palabras, las que más se repetían en mayor tamaño. Entonces, ustedes observan la que más resaltan en cuanto a tamaño es la tranquilidad. Pero por allá vemos una que dice un anhelo, u otra que dice ideales, ¿sí? Entonces, a partir de una pregunta abierta, que en este caso era, ¿qué es para usted la paz? ¿Qué significa para usted la paz? Las personas escribieron lo que ellos consideraban que era la paz, y entonces el dispositivo que yo usé me cuantificó algo cualificado, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, ¿yo qué podría interpretar? ¿Qué ustedes podrían interpretar a partir de esto? pues Adelante. no, te iba a decir que si alguien tenía alguna respuesta a tu esta, pero puedes interpretar ciertas narrativas de una comunidad en específico, me parece, Ok. como cuáles son las narrativas predominantes alrededor de una pregunta. Y Ricardo dice características positivas, Claro, entonces hay nociones sobre un características, concepto. hay quizá lo que dices es como una tendencia de comportamiento en tanto a lo cultural, ¿sí? Puede ser también como la cultura, desde lo cultural o desde lo histórico, lo político,
una comunidad interpreta un concepto, que es paz. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy, digamos que mi pregunta de investigación es muy abierta, ¿qué significa la paz? ¿Cierto? Y entonces yo voy a tomar dos grupos focales, uno en Colombia y uno en Inglaterra, y voy a contrastar esos dos datos. Entonces, ya hice esto en Colombia, quizá hago la misma, 157 personas en Inglaterra, quizá, no sé, pueda encontrar puntos en común y puntos que no hay en común. Y a partir de ahí digo, ok, entonces, quizá yo puedo decir que culturalmente construimos conceptos o los significados de los conceptos y los interpretamos de esta manera. Y por otro lado, podría decir, hay estos puntos en común y hay estos puntos que no están en común. ¿Sí? Entonces, esos son los que los datos nos pueden ayudar a nosotros a analizar, a interpretar como la información que necesitamos para nuestra investigación y a partir de allí generar conocimiento, generar resultados en tanto a nuestra investigación y respuestas a nuestras preguntas de investigación. Bien, ¿alguna pregunta tenemos por ahí? Bien. Así tenemos antes de la y digamos, vamos a ver 0 segundos que nos veamos. Ahí me están viendo, sí. De cómo a veces desde el arte de los artistas hacemos procesos de investigación sin saber que estamos investigando. No sabemos los nombres o no sabemos los métodos o las herramientas para hacer investigación. Sin embargo, considero yo, y eso es una opinión personal, que estoy en el proceso también de construir. Y esto de por sí es un ente explorador e investigador. ¿Sí? Nada más es ver a un niño en un parque cogiendo una plantita y mirándola y haciendo de cositas y probándola y oliéndola. ¿Sí? Creo que es inherente al ser humano. El asunto, o digamos, parte de la dificultad que yo como creadora e investigadora he encontrado es, pues, básicamente como ausencia un poco de la conexión entre mi práctica y la investigación. Primero porque yo quizá antes no estaba muy cercana a la investigación y también porque los puentes desde la creación a la investigación a veces no están muy sólidos en la academia. Pero eso no significa que nosotros no podamos construirlos a medida que como vamos avanzando en nuestro campo profesional. Eso por un lado. Por otro lado, también entender un poco que desde la gestión cultural y la producción teatral, que ya ¿sí? Que los productores y los cultores son solamente aquellos que se sientan con su computador y te crean y piensan en números sin hacer dinero. ¿Sí? También hay un proceso muy maravilloso que yo he descubierto desde mi práctica y es cómo yo me planteo preguntas también relevantes en estos contextos sociales y en el mundo que habito y desde lo que yo fui como ser humano y como creador. Bien, eso es un poquito la reflexión. Ahora, en este momento, en parte de como el compartir desde el análisis para la ciencia cultural, dado que estos dos ejemplos que pisando ahorita fueron parte como de la exploración que hice para la creación del festival. Entonces ahora, ya tienen preguntas con respecto a la sesión anterior o a la sesión. Entonces, por favor, pidan la palabra por el chat y podrán hacerle las preguntas a María Fernanda. Si las hay, si no, no hay. Si no hay preguntas y está muy bien también. Bueno, yo tengo un aporte y es que los ejemplos que tú nos muestras, sobre todo el ejemplo de las palabras, me parece muy interesante
porque no solo combina la investigación cuantitativa y cualitativa, sino usa el arte para describir resultados de investigación de una manera, digamos, de una manera posiblemente más profunda que la que pueda describirse en una tabla, por ejemplo. Entonces pensaba, en Netflix hay un documental ahí sobre la belleza y hay un grupo de artistas que hacen encuestas sobre qué es lo que considera como un paisaje bello en muchos países del mundo y luego pintan un cuadro que represente esto en cada uno de los países del mundo y vemos las diferencias. Entonces creo que es muy interesante en este ejemplo tuyo cómo se mezcla la investigación cualitativa, cuantitativa y como una exposición de resultados a través del arte o de una manera alternativa nos da la posibilidad también digamos, de analizar estos resultados desde otras perspectivas y teniendo otro tipo digamos, sí, de análisis al puro análisis, digamos, frío, que podríamos ver en una tabla de Excel. Eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que pues pasa, y yo he encontrado desde el, sí, como en el camino como investigadora, he encontrado sobre todo dificultad para mantener la creatividad dentro de la investigación. Investigación pura y dura, ¿sí? No investigación-creación. Y pues creo que también la creatividad no está solamente en ser creativos artísticamente, sino también cómo recogemos los datos, cómo los organizamos, cómo los analizamos y cómo construimos los resultados a partir de ese análisis. Y digamos que este ejercicio que yo hice para entender un grupo de personas que tienen ellos dentro del concepto que es de paz, me ayudó a mí a entender o a crear el festival que creé, ¿sí? Porque me di cuenta que la paz es un concepto muy amplio y cada uno de nosotros tiene un significado diferente. Sin embargo, cuando me di cuenta que la mayoría de personas puso tranquilidad, bienestar, respeto, tolerancia, convivencia, dije, ok, hay una tendencia acá. Y estas fueron las características que dijeron, ok, este festival va a tener estas y esta programación, va a tener estos y estos artistas, va a tener un manifiesto, vamos a tener acompañamiento de profesionales de trabajo social, psicólogos, ¿sí? Estos datos fueron los que realmente me dieron a mí como respuesta para hacer el festival, ¿sí? Entonces es muy bonito ver cómo desde los datos y desde esos acercamientos del análisis que a veces pueden ser muy metodológicos y muy sencillos, cómo poder llegar a la creación. Súper, entonces en este momento quisiera compartirles nuevamente mi pantalla, ya casi vamos a acabar. Esta vez no me extendí tanto, menos mal. Y voy a presentarles, quería hacer un ejercicio que me parece muy útil, sobre todo para los que están en la universidad, en este momento escribiendo sus tesis de maestría o sus tesis de pregrado. Y entonces, tener en cuenta los criterios de evaluación, ¿sí? ¿Qué es lo que usted le están pidiendo o cómo primero que haga y segundo, cómo lo van a evaluar? Porque hay que ser uno muy estratégico. A veces nosotros los artistas queremos crear otro teatro, queremos crear cosas impresionantes que ni siquiera nos están solicitando hacer y por las cuales no nos van a evaluar, ¿sí? Hay que ser estratégico y decir, ok, ¿qué me están pidiendo a mí que haga? ¿Cómo me van a evaluar? Pues a veces no digo que no hay que ir más allá, siempre hay que ir más allá, pero si me están solicitando esto, hago esto, porque es la manera más fácil también de mantener mi creatividad de una manera más organizada y efectiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos fueron 6 puntos en los cuales yo fui evaluada cuando presenté el Phoenix Fest y los traté de traducir de la forma más fácil en el español. Entonces, uno era progreso en técnicas relevantes basadas en la práctica. ¿Cuál es mi práctica? La producción, ¿sí? Entonces, que haya un progreso, que se evidencie un progreso. 2,
Toma de riesgos creativos seleccionados e implementados apropiadamente. El tema del riesgo creativo, vemos que en la universidad donde yo estudié era fundamental. Todo el tiempo nos estaban diciendo, tome un riesgo creativo. Pero el riesgo creativo también depende de su práctica, de qué realiza usted. Por ejemplo, si yo soy una productora que hace solamente musicales y propongo hacer un proyecto de comunidades, ese es mi riesgo creativo, ¿sí? O quizá mi riesgo creativo es hacerlo en otro país, no sé, pero pensar como también desde lo que yo soy y cómo me evalúan a mí, ¿no? 3, originalidad en la aplicación del conocimiento. Ahí es cuando digo que entra la creatividad. El hecho de ser original no es inventarse algo nuevo, porque lo único, y yo lo pienso y lo sostengo, lo único original en el mundo es la naturaleza. Después de ahí, todo es copia, o representación, o observación, ¿sí? Entonces la originalidad está en cómo yo conecto ideas, quizá, que otras personas no lo han hecho, o que si lo han hecho, yo lo hago desde una perspectiva diferente, ¿sí? El cuarto punto fue la conciencia analítica y crítica de problemas contemporáneos. ¿Sí? Entonces, digamos que nuevamente yo era un estudiante de maestría y nos estaban solicitando como que nosotros hiciéramos referencia a lo que nos circunda, ¿cierto? A esas preguntas que tenemos en el mundo, en el contexto actual, que nos motiva o cómo lo conectamos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Después era como intellectual engagement, que es como compromiso intelectual, más o menos, y tiene que ver cómo yo conecto lo que quiero hacer, mi práctica, mis necesidades también creativas y académicas con la teoría, ¿sí? Fundamental. Puede que usted haya encontrado y analice sus datos y tenga unas tablas preciosas, usted haya llegado a unos resultados y los analice y llegue a unas conclusiones, pero si usted no puede fundamentar eso o contrastarlo con teoría o con algo que alguien haya escrito, la validez no es tan potente, ¿sí? Entonces es fundamental leer y basarse como en estudios o escritos que otras personas ya hayan hecho de nuestros temas. Y por último, reconocer las prácticas que están al límite de nuestra especialidad, ¿sí? Entonces, nuevamente, eso tiene que ver un poco con los riesgos creativos. Si yo soy una productora que solo hace musicales, pues entonces mi límite quizás sea salirme de lo musical e irme, no sé, a teatro físico o a la danza exclusivamente, la danza urbana en la calle, producir una obra de danza urbana en la calle, por ejemplo, ¿bien? Entonces, yo sé que muchas universidades en Colombia no tienen criterios de evaluación establecidos, incluso en el mundo, no solamente en Colombia. Pero vale la pena preguntarle a su tutor o tutora cuáles son los criterios de evaluación, quiénes sus evaluadores sobre cuáles van a ser los puntos en los que usted va a ser evaluado. Y así usted dice, bueno, tengo que evidenciar esto, entonces también planteo mi investigación y planteo mi proceso a partir de ahí, ¿va? Pero todo por ser efectivos en tanto en lo académico, ¿no? Y ahora solamente tengo 10 tips para ustedes como creadores e investigadores. Y lo primero es lean. Yo sé que es muy difícil leer, pero uno no solamente lee libros, sino que también lee noticias, uno lee las películas, y hablo en el sentido holístico de la lectura, en que yo leo los cuerpos, leo las reacciones, leo al otro, ¿sí? En eso está también la lectura, no solamente en la academia y en los textos académicos, sino en la lectura del mundo y del contexto, en donde estoy yo. 2, permitan que las ideas respiren. ¿Sí? A veces cuando nos enrolamos en algo mucho, quizá obviamos algo que es fundamental también para nuestra investigación. Entonces, está muy bien. Si no sale algo, déjenlo ahí un ratito, 1 o 2 días, vayan, hagan otra cosa y vuelvan. Y así la mente también respira un poco. 3, conversen con alguien sobre lo que están investigando. Esto lo descubrí, de hecho, con Sebastián, cuando estábamos haciendo la maestría, y es fundamental uno tener una conversación con alguien y decirle, oiga, tengo esto, pero estoy como ahí, ¿usted qué? ¿Cómo la ve? No, yo no sé nada de eso, pero he escuchado esto o lo otro. Uy, no, yo no le entiendo. ¿Cómo así? Explíqueme otra vez. Porque a veces cuando hablamos con nosotros mismos,
de aquí a acá todo suena perfecto y uno solucionó el mundo. Pero cuando verbalizo mis ideas, el cerebro hace un trabajo extra y hasta me sucedió a mí, yo me di cuenta, encontraba yo misma las respuestas cuando estaba conversando con los demás. Pues también. Y por hacer un trabajo también como de compartir las ideas y de conversar. Por el otro lado, usar el diccionario. Parece muy obvio, ¿sí? Pero también me encontré que yo tenía preconceptos, ¿sí? O tenía definiciones de conceptos que creía que eran verdad y después descubrí que alguien los había analizado desde otro punto de vista y era mucho más interesante para mi investigación, ¿sí? Entonces, diccionario lo pongo ahí como por algo básico, pero mirar, si yo no sé, por ejemplo, qué significa gestión cultural, pues voy y googleo qué es gestión cultural, quién lo ha dicho, desde qué país, qué textos se han escrito, y puede que yo sea gestora cultural, pero de repente, de pronto gestión cultural en otro país significa otra cosa. Bien. 5. Identifiquen su ritmo de trabajo. No todos trabajamos igual, no todos trabajamos a la misma hora. Yo, por ejemplo, soy una persona muy nocturna y me gusta trabajar de noche, cuando todo el mundo está durmiendo, cuando ya no hay distracciones, pero digamos que asumo el riesgo porque el otro día estoy agotadísima, ¿sí? Entonces, pero también es encontrar mi ritmo, mi propio ritmo, y eso hace parte de la lectura que tengo de mí misma y mí mismo, ¿sí? Por otro lado, el 6 es priorizar las tareas, ¿sí? Porque a veces yo quiero, por ejemplo, terminar un capítulo, el último capítulo de mi tesis, pero no tengo todavía la mitad, y si no tengo la mitad, pues no puedo hacer el final, ¿sí? Entonces, priorizar las tareas, qué es lo urgente y qué es lo importante, ¿sí? Y balancear eso. Después propongo yo hacer un cronograma real, ¿sí? Real. Uno a veces se miente a sí mismo y dice, uy, no, yo me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a hacer ejercicio y después ya estoy realista y voy a escribir 10 horas seguidas. Eso suena maravilloso, pero la verdad es que no es así. Entonces, más bien ser sincero con uno mismo. Mira, yo duro máximo 3 horas frente al computador y ya tengo que salir, me pongo un cigarro o lo que ustedes quieran, lo que les siente mejor, de pronto no sé, chatear, si estoy en una biblioteca me salgo, lo que sea. Pero entiendan como parte de sus ritmos y hagan un cronograma. Y así también dentro del cronograma dicen, bueno, para tal fecha tengo que tener tal capítulo, a tal fecha esto, y mi tutor me tiene que leer para tal fecha. O si no, digamos que también entendiendo las dinámicas de la universidad, hay fechas que uno no se puede pasar. Número 8, pregunten. Está muy bien preguntar y está muy bien no saber. Está muy bien, no tenemos que sabernosla todas. Y como lo dije en la presentación anterior, el conocimiento es un universo gigante, ¿sí? Y hay un montón de cosas que hasta las mentes más brillantes ignoran porque físicamente no podemos saberlo todo. Y está muy bien preguntar, sí, está muy bien, a quien sea. Y puede ser la pregunta más tonta. Pregunten, es mejor preguntar que quedarse con todo. No, bueno, déjense sorprender por lo que están aprendiendo, ¿sí? Creo que eso es lo que a mí en lo personal me mantiene como viva durante la investigación, sorprenderme. Decir como, uy, esto está súper interesante, uy, o yo no había leído esto, o wow, qué interesante, así como mantenerme como a la expectativa de que esté aprendiendo algo nuevo y que es maravilloso aprender. Y el 10, cuiden de ustedes mismas y mismos, ¿sí? Es agotador estar escribiendo, es agotador estar leyendo, ¿sí? Entonces tómense quizá un día de relax, no hacen nada y está muy bien sin sentirse culpable, simplemente hoy no voy a leer nada que tenga que ver con esto, no voy a pensar en la investigación y así el cuerpo y la mente pueden descansar. ¿Bien? Y estos son mis datos, bueno, mi correo electrónico por si alguno o alguna quiere hacerme alguna pregunta o conversar algún día de investigación o no sé, como hablar, me pueden escribir un correo electrónico y por ahí les puedo responder. Eso es todo.